buenas tardes, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Todos traen su libro del catecismo? ¿O quién falta? ¿Todavía falta? Tengo 3. Bueno, eso es para usted, Tere. Este es para usted. Bueno, les dejo uno. Y a usted se lo debo. Se lo doy allá en el rancho, hermano. Sí, está bien. Bueno. Nos deben. Les debo. Pues vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio del Catecismo Menor de Westminster. Y estamos en la pregunta número 4. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, sobre qué es Dios. Hemos entendido que a lo largo de la humanidad, pues personas han querido conocer a Dios. El detalle de esto es que muchos han querido encontrarlo a su manera, ¿verdad?, a través de medios humanos, filosofías humanas, para lo cual la Biblia nos asegura que es imposible. La única manera de conocer verdaderamente a Dios es a través de Cristo. Pero al mismo tiempo, pues hay tantas ideas hoy en día. Pues cada quien tiene su propio Dios, cada quien ve a Dios desde su propia perspectiva, ¿verdad? Todas las religiones prometen presentar a Dios, incluso algunos creen que para todas las religiones es el mismo Dios. Sin embargo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no. Dios tiene sus propias características, su propia personalidad, y es a través de la Biblia que Él se nos revela a nosotros. Al mismo tiempo, nadie puede negar la existencia de Dios. Todo a nuestro alrededor, ¿verdad? La creación, el universo da testimonio de un ser superior. Hoy en día, pues, la ciencia habla de algo como diseño inteligente. ¿Qué significa esto? Que detrás de todo el universo, ¿verdad?, o controlándolo todo para que funcione de tal manera, dando vida, dando paso a las estaciones, pues el ciclo de la vida en general, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, pues revela a un ser superior, que es sabio, poderoso, que lo ha ordenado todo de tal manera que hace que esto funcione. ¿Y quién es ese ser superior? Es Dios. Dios se revela o se nos revela a través de la creación, pero más claramente se nos revela a través de la Escritura. Por eso, si alguien de él quiere conocer a Dios, pues tiene que leer la Biblia, que es el libro de Dios. ¿Ok? La semana pasada hablábamos de 2 características de Dios. Hablamos de Dios que es espíritu. ¿Qué significa esto? Dios es inmaterial, no tiene un cuerpo físico. Dios es como un espíritu, los espíritus no se pueden ver, ¿verdad? Dios es infinito. ¿Qué significa? Él no tiene límites. Para Él nada es imposible. Nosotros somos limitados. Para Dios no hay límites. Dios es eterno. Él siempre ha existido. Todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas tienen un origen. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, existe o coexiste en sí mismo. Nadie creó a Dios. Todo dejará de ser y Dios seguirá siendo Dios. Amén. Hoy vamos a ver que Dios es inmutable. ¿Ok? Pero antes de iniciar vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos para este estudio. Pedimos que seas tú guiándonos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad, usándonos, Señor, para presentar a Dios, a Jesucristo, y pedimos que tú nos concedas la facilidad, la claridad para poder expresarnos con precisión, Señor, y que esta enseñanza sea de comprensión para todos nosotros. Pedimos que uses este estudio para traer a Cristo a aquellos que todavía están lejos, para revelarnos al Dios grande y poderoso, creador de cielos y tierra, Señor, y al mismo tiempo mostrarnos cómo un día podemos conocerte cara a cara, como tu palabra anticipa. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en la predicación, y pedimos que tú uses este tiempo para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Dios eterno sí lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Bueno,
Que Dios sea inmutable significa que Él nunca cambia en su esencia ni en su persona. Dios siempre es Dios. Él no sufre cambio ni variación. Él siempre es el que es. Fíjense, la inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. La definición de inmutable dice que no puede ser alterado, modificado o cambiado. Que no es mudable, transformable, reformable o convertible. Se refiere exclusivamente de una persona que no se inmuta, o sea que no cambia, no es propenso o siente alguna alteración del ánimo. Dios siempre será Dios, así como Él se ha revelado en las Escrituras, Él nunca cambiará. Dios siempre será poderoso, eterno, Dios siempre será sabio, Dios siempre será santo, Dios siempre será amoroso, bondadoso, misericordioso. Él no puede cambiar. Dios siempre seguirá siendo Dios. Dios no es como los seres humanos, que con el tiempo cambiamos, que en las circunstancias reaccionamos de una forma y en otros tiempos de otra, ¿verdad? Dios nunca tiene cambios de ánimo. Dios siempre es quien Él es. ¿De qué nos sirve comprender esto? Pues nos sirve en el hecho, ¿verdad?, de que podemos conocer mejor a Dios, y esto debe generar cierta confianza al acercarnos a Él, que Él nunca puede cambiar. Por ejemplo, generalmente nuestras relaciones son condicionadas, ¿verdad?, en base a ciertos aspectos. Por ejemplo, una relación de amistad puede estar condicionada al hecho de cómo me trate la otra persona, al hecho de que si me simpatiza, al hecho de que si comparte conmigo los mismos intereses, ¿verdad? Eso me ayuda a acercarme a la persona y pues a tener una relación, ¿verdad? Pero el día que esa persona cambie, pues probablemente me voy a desencantar o ya no me va a gustar y voy a romper con esa relación. En este sentido, pues nosotros somos muy cambiables. Sin embargo, Dios nunca es así. Su fidelidad para los que confían en Él, hermanos, no puede cambiar. No depende de que si nosotros le fallamos o no. No depende de cómo nos sintamos o no. Tampoco depende de cómo nosotros veamos a Dios. Él es siempre fiel. Por ejemplo, su palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y esto pues nos da cierta confianza, ¿verdad?, en conocer a Dios, de saber, ¿verdad?, por ejemplo, que Él nunca cambia. Fíjese, R.C. Sproul, un predicador, dijo: no podemos cambiar a Dios. Dios es inmutable. Si hay que hacer cambios, deben hacerse en nosotros. Otra gran verdad es que Dios no necesita cambiar. Dios no necesita adaptarse a mis pensamientos o a mi manera de ver la vida, ¿verdad?, para Él seguir siendo Dios. Dios no necesita corrección. Él es perfecto en su totalidad. Dios siempre será Dios. Y esto es diferente a nosotros. Nosotros sí necesitamos cambiar en muchos sentidos. Necesitamos corregir nuestros errores, necesitamos superar ciertos defectos, mejorarnos a nosotros mismos, reformarnos en muchos sentidos. Pues tal vez pudiéramos estar luchando con un pecado, ¿verdad?, y necesitamos cambiarlo. Sabemos que con la ayuda de Dios tal vez podemos estar luchando con un temperamento iracundo que ofende a los que están a nuestro alrededor. Pues ¿qué necesitamos? Matar ese temperamento, ¿verdad?, entregárselo a Dios y pues pedirle a Dios que nos haga pacientes, que nos haga pues lo que necesitamos ser. Nosotros sí necesitamos corrección, nosotros sí necesitamos cambiar. Sin embargo, esto nunca lo encontraremos en Dios, porque Dios es perfecto en todo su ser. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia enseña claramente que Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquí está hablando el profeta, ¿verdad?, sobre Dios respecto al pueblo de Israel. ¿Y qué dice el profeta?
que Dios no los ha consumido debido a que Él no cambia, a que su fidelidad permanece para siempre con los suyos, ¿verdad? Y por esta razón, pues Dios no los consumió. Esto nos habla de un Dios bondadoso, de un Dios paciente, de un Dios misericordioso, y Él siempre seguirá siendo todo esto. Nosotros podemos ser muy buenos con una persona, ¿verdad que sí? Que nos trata bien, pero el día que esa persona nos ofenda, o el día que esa persona, como decimos aquí, nos saque de nuestras casillas y revele un temperamento impaciente, pues pudiéramos reaccionar de una manera muy diferente, ¿verdad? Pero Dios nunca es así. Él siempre es como es, ¿ok? Hebreos 1:12. Imagínense si Dios cambiara. ¿Quién se sentiría seguro delante de Dios? ¿Desde cuándo ya nos sentiríamos perdidos, sin esperanza? Pero gracias que Dios es inmutable. Hebreos 1:12. Alguien lo lee, por favor, porque yo aquí traigo otra versión. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Gracias. Se atribuye esta carta al apóstol Pablo. Y en este versículo dice, tú eres el mismo. Amén. Todas las cosas serán mudadas, se acabarán, sufrirán cierto cambio, ¿verdad? A raíz de los años, del desgaste, etcétera. Pero Dios siempre será el mismo, y aparte dice, y tus años no acabarán. Dios es eterno y Él siempre será Dios. Amén. Algunos tienen un Dios pequeño, un Dios limitado, ¿verdad? Algunos se refieren a Dios como Diosito, cuando Él es grande, poderoso e infinito. Dios no tiene límites. Algunos han concebido un Dios de su propia imaginación que no puede ir más lejos de lo que ellos pueden concebir o pensar o aceptar. Pero de verdad que nosotros tenemos apenas el mínimo conocimiento de quién es Dios. Y cuando digo mínimo, no estoy diciendo que la Biblia pues sea obsoleta, para nada. Simplemente Dios nos ha dejado lo suficiente para comprender quién es Dios, ¿verdad? Reconociendo que nosotros somos finitos. Nuestra capacidad es limitada para conocer a un Dios tan grande, ¿verdad? E infinito, ¿ok? Hebreos 6:17. Usted y yo dejaremos de existir, pero Dios seguirá siendo Dios. Él es eterno, Él es poderoso, pero al mismo tiempo Él no cambia. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Gracias. Al igual que las características de Dios, sus atributos no cambian, tampoco es su consejo. Nada en Dios cambia ni sufre alteración. Y aquí nos habla de la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es esto? El plan eterno. Queda revelado en las Escrituras a través de Cristo. El plan de salvación, su propósito de redimir o de llamar a un pueblo de toda tribu, lengua y nación, perdonarle sus pecados, salvarle por medio de la fe en Cristo, darle vida eterna y llevarlos un día a morar con Él por toda la eternidad. Esto no cambia. De igual manera que el juicio para los pecadores, ¿verdad? Dios no cambia nunca de planes, Él no puede contradecirse, Él no puede equivocarse, Él es inmutable. Imagínense que de pronto con nosotros aquí estamos congregándonos, estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Confiando en Cristo para salvación, y que de pronto un Dios en un momento se le pudiera ocurrir cambiar de parecer y decir, bueno, ya no voy a salvar a nadie. Pues, ¿qué esperanza tendríamos, verdad? ¿Qué sentido tendría que nosotros siguiéramos congregándonos? No se puede confiar en alguien así. Pero Dios no cambia ni tampoco su propósito. Amén. Amén. Hebreos 13:8. Usted pudiera confiar en alguien que hoy está de buenas, mañana está de malas, que hoy quiere ser doctor, mañana quiere ser pastor, que hoy le gusta el verde, mañana pues ya le gusta el rojo. ¿Se pudiera conocer a alguien así y confiar en él? ¿Verdad que no?
Dios no es así. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y Él siempre ha sido el mismo. Desde antes de la fundación del mundo, miles de millones de años atrás, Jesús no tiene principio, al igual que Dios, Él ha sido Dios. Y ha sido tal como es, ¿verdad? Como Él nos ha revelado en las Escrituras. Y así es hoy y así seguirá siendo mañana y por siempre. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Gracias. Toda buena dádiva, todo regalo que nosotros recibimos, ¿verdad? En esta vida proviene de lo alto, nos ha sido concedido por Dios porque Él es bueno. Dice que del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que Dios nunca cambia. Las circunstancias no determinan quién es Dios, sino que lo que determina quién es Dios es su propia esencia. Él es Dios. Nada nunca lo hará cambiar. ¿Ok? Y esto me recuerda, por ejemplo, un pasaje en Génesis. Cuando Dios en el principio creó al hombre, a la mujer, luego la raza humana empezó, ¿verdad?, a crecer a tal grado que la palabra de Dios dice que el hombre era de continuo al mal, ¿verdad? Que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. En verdad, ese pasaje quiere decir que Dios se arrepintió de lo que él había hecho. Pudiera sugerir que Dios no sabía hasta dónde el hombre iba a llegar en su maldad, o fue algo que se le salió de las manos a Dios, del control de Dios. Esto parece una contradicción para lo que estamos enseñando, ¿verdad? De que Dios no cambia y que al mismo tiempo Él lo sabe todo. Bueno, en ese pasaje cuando dice que Dios se arrepintió, no quiere decir que Él no sabía lo que iba a suceder, sino que Dios, haciendo al hombre y conociendo el corazón del hombre, pues todo estaba dentro de su plan perfecto. Amén. Porque Dios lo sabe todo. Y cuando dice que se arrepintió, pues más bien quiere decir que se dolió en su corazón, pero no porque Él se haya equivocado, porque al mismo tiempo, pues Dios también es misericordioso. Amén. Dios nunca puede estar contento con el pecado de la humanidad. Sin embargo, Dios permite el pecado. En unos casos para mostrar su gracia a través del perdón y la salvación que Él otorga en Jesucristo, y otras veces para mostrar su justicia al castigar al pecador no arrepentido. Amén. Éxodo 3:14. Dice, Ya leímos así, Santiago, Éxodo 3:14. Sí. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, mas he venido a ustedes. Qué curioso que cuando Dios se le revela al pueblo de Israel, Él se presenta como ¿quién? Como yo soy el que soy. Dios no necesita, ¿verdad?, pues ser nombrado, aunque Él en la palabra ha dado varios nombres para referirse a Él. ¿Por qué? Porque todo nombre realmente le queda chico. No define ni describe lo grande que es Dios. Él no necesita presentarse, ¿verdad?, ni con ningún título, ni bajo ningún nombre. Simplemente Él dice: yo soy el que soy. ¿Y quién es Dios? El autor de todas las cosas. Amén. Pues hoy en la cultura, en las religiones, la gente llama a Dios ¿a quién? A Buda, llama a Dios ¿a quién? Pues hay gente que adora la muerte hasta como si fuera Dios, ¿verdad? Pues la gente tiene sus propias creencias y le da nombres a Dios, pero Dios se reveló así en las Escrituras como yo soy el que soy. Amén. Ok, ahora vamos a ver que Dios también es sabio y poderoso.
Si alguien lo sabe todo, si para alguien no hay misterios, este es para Dios. Dios no solo es sabio, sino que es todo sabio y se nos manda a actuar de acuerdo a la sabiduría. Esto nos lleva por implicación a determinar que Dios no tiene errores, Él nunca se equivoca, nada se esconde de sus ojos. Dios nunca es imprudente, ¿verdad? Él siempre lo sabe todo. Amén. Salmo 115, 2 al 3. No hay ser más sabio, ¿verdad? Como Dios. Dios es la sabiduría más alta, que es incomprensible a la naturaleza humana. Dice el Salmo, cántale, cántale. Hace mal, ¿no? 115, 2. Sí, cerré con 10. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Dónde está nuestro Dios? Dios no habita en templos hechos de manos humanas, como si Él necesitara una casa. Este local simplemente es para congregarnos y escuchar la palabra, y creemos que en un sentido espiritual, ¿verdad? Dios está entre nosotros a través de la predicación y la adoración. Sin embargo, no es la casa de Dios. El cielo no puede contener a Dios, ¿verdad? Dios está en los cielos. Y luego, ¿qué dice? Todo lo que quiso ha hecho. O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor existe porque Dios lo hizo y porque Él quiso. Y esto nos revela una sabiduría suprema, ¿verdad? ¿Quién puede crear un cielo como el que tenemos encima de nosotros? ¿Quién puede crear las montañas, el ciclo de la vida? ¿Hay poder humano que lo pueda reproducir e igualar? No, esto habla de un ser inteligente, ¿verdad? Sumamente inteligente, sin límites. Y este es Dios. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se refiere a Dios, ¿verdad? Como el único y sabio Dios. Bueno, está hablando de Cristo como Dios. Se refiere a Él como el único y sabio Dios. No es que haya otros dioses, ni mucho menos que los otros sean sabios, porque no existen para empezar. El único sabio es el Dios Todopoderoso. Esto significa que Él conoce la realidad de todas las cosas. La verdad es de Dios. Y San Ambrosio dijo, toda verdad que se diga proviene de Dios, porque Dios es luz y Él es la verdad. La ciencia, ¿verdad?, que intenta implantarnos su verdad o el conocimiento, pues es un conocimiento con errores, con fallos. Muchas veces está manipulado, ¿verdad? Hay muchas mentiras detrás de todo esto que se nos quiere presentar como la verdad, como la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría perfecta, sin errores, la sabiduría de la verdad está en Dios. Amén. Amén. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Si queremos ser sabios, debemos empezar por temer a Dios. Y temer no es miedo, ¿verdad? Como creyentes. Más bien es un respeto santo por querer conocer a Dios y someternos a su voluntad. Miedo, pues deben tener los que están lejos de Dios, ¿verdad? Porque su palabra dice que llegará el día de su juicio en el cual Él los aplastará con el poder de su palabra. Amén. Primera de Timoteo 6:15. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y 16 también. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Gracias. Entonces aquí se refiere a Dios como el soberano,
¿Qué significa esto? Que nadie está por encima de Dios. Él es la máxima autoridad. Nadie controla a Dios ni nadie puede mandar a Dios. Él siempre hace lo que Él quiere. Amén. Él es el Rey de Reyes. Aunque hoy en día pues hay reyes en ciertos gobiernos, ¿verdad? Que tienen cierto poder sobre su nación, los habitantes de su nación. El que está por encima de ellos es Dios. La palabra dice incluso que Dios mueve al rey en su corazón para que cumpla su voluntad. Y aunque pareciera que personas hoy todavía no se someten a Él, la palabra dice que el día llegará en que todos se humillarán ante su presencia. Él es Señor de señores, Él es el amo absoluto del universo. Él es el único que tiene inmortalidad, Él es eterno, no tiene principio ni final, siempre existirá, nunca morirá. Pero aquí dice que habita en luz inaccesible, para Él no hay nada oculto, nada está velado ante su conocimiento, no hay ninguna partícula de ignorancia en Él o frente a Él. Él todo lo sabe, todo está descubierto ante sus ojos, ¿verdad? Y para Él pues no hay ningún engaño, Él es sabio perfectamente. Salmo 104, 24. Dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Pues la tierra da testimonio de un ser inteligente, ¿verdad? Amén. Que con sus manos, con su palabra, creó todas las cosas. Como testimonio de esto, el cuerpo humano, tan complejo, ¿verdad? En su estructura, en su mecanismo, en la manera en la que funciona, pues de verdad que la ciencia no puede igualar algo así. A tal grado, ¿verdad? Que si por ejemplo usted se corta, ¿qué sucede? Pues rápido el cuerpo empieza a trabajar, ¿verdad? Las células empiezan a hacer su función para sanar esa herida, y lo mismo, cuando alguien se enferma, pues el organismo lucha y se mueve de tal manera para combatir esa infección, ¿verdad? Y sanar el cuerpo. Pues esto nos habla de una sabiduría más grande incluso de nuestra capacidad. Amén. Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. El 34 también. Pues a quien ha conocido dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Gracias. Todos necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender nuevas cosas. Sin embargo, Dios no necesita que nadie le enseñe. Sus pensamientos, ¿verdad? Sus deseos, su mente, pues es tan alta que nosotros no la podemos entender a su totalidad. Solamente lo que Dios nos permite, pues lo que Él quiere revelarnos. Y solamente lo podemos comprender a través del Espíritu. Dice que sus juicios son insondables, incomprensibles a nuestro entendimiento, inescrutables, ¿verdad? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Habrá alguien que le dé consejo a Dios? ¿Dios necesitará ayuda de conocer algo de alguien? Claro que no. Él lo sabe todo, ¿verdad? Él es sabio en su totalidad. Amén. Yo me puedo equivocar. Yo necesito el consejo de alguien para tomar una buena decisión, ¿verdad? Hay cosas que yo no sé, que alguien más me puede enseñar. Sin embargo, Dios nunca necesita de esto. Dios no necesita ir a la universidad. Dios no necesita leer libros. Dios es la sabiduría, ¿verdad? En Él mismo. Por último, Hebreos 4:13. Dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El conocimiento de Dios es tan grande que nada es desconocido ante sus ojos. Dice que todas las cosas están desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay secretos para Dios. Él conoce nuestra condición, nuestros pensamientos, Él sabe perfectamente quiénes somos, ¿verdad? Para Dios no hay secretos. Esto nos habla de una sabiduría, de una capacidad que no tiene límites. El hombre más sabio del mundo, ¿quién habrá sido?
Nomás Jesús. ¿Vale? Nomás Jesús. Salomón, ¿verdad? La Biblia se refiere a Salomón como el hombre más sabio del mundo. Y Dios fue el que le dio la sabiduría. Pero Salomón está lejos de parecerse, ¿verdad? O igualar la sabiduría que posee Dios. Amén. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es sabio en su propia esencia. Él no necesita ser enseñado, pero su deseo es que nosotros aprendamos esta sabiduría a través de temerle a Él, de enfocar, orientar nuestra vida en conocer quién es Dios, ¿verdad? Y vivir para darle la gloria a Él, haciendo su voluntad. Esto es lo que nos hace sabios, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos prepara para la eternidad. Bueno, hasta aquí con este estudio hemos visto las primeras 4 preguntas del catecismo. La primera fue: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Se acuerdan? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta número 2: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Amén. A través de la Biblia Dios nos muestra, ¿verdad? O nos enseña cómo podemos glorificarle y gozar de Él. La pregunta número 3 decía: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone. ¿Qué demanda Dios de los hombres, verdad? ¿Qué debemos creer sobre Dios? Pues eso lo encontramos en las Escrituras. No tenemos por qué andar imaginando, inventando nuevas cosas de cómo es Dios, de cómo agradar a Dios, creyendo todo lo que nos cuentan en la calle, en los libros. Si queremos conocer verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, pues tenemos que leer el libro de Dios. ¿Y ese libro cómo se llama? La Biblia. Y la pregunta número 4, ¿qué es Dios? Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inmutable en todo su ser, es sabio, poderoso, y la siguiente semana vamos a hablar de su santidad, de su bondad, justicia y verdad. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Usted puede llevar su libro y en la semana puede estudiar, ¿verdad? Leyendo las citas en cada pregunta. Y decíamos la semana pasada que la palabra catecismo aquí en México pues está muy arraigada, ¿verdad?, entre el catolicismo. Cuando hablan de catecismo, pues todos piensan en el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque de niños se lleva, pues a los niños se lleva el catecismo para la primera comunión, la confirmación. Pero catecismo, ¿qué es? Es un medio de enseñanza a través de preguntas y respuestas. No tiene nada que ver con el catolicismo romano, ¿ok? Y este es un catecismo bíblico, en el cual se nos está enseñando las doctrinas o enseñanzas de la Biblia a través del método de preguntas y respuestas, lo cual facilita su comprensión y al mismo tiempo su memorización. ¿Amén? Amén. Bueno. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este estudio. Pedimos que lo uses para mostrarnos quién es Dios, quién es Cristo, al mismo tiempo para que aumentes nuestra fe y confianza en ti. Oramos, Señor, para que tú nos bendigas en esta hora. Permite que podamos crecer en la gracia, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que cada día seamos conformados más a Cristo, que a través de estos estudios, Señor, nosotros podamos aumentar nuestro conocimiento de Dios para ponerlo al servicio tuyo, llevando testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor, ayudando a aquellos que necesitan aprender más de ti y trayendo principalmente a aquellos que están lejos y que tú has elegido para salvación. Oramos, Señor, para que nos llenes de tu Espíritu Santo, que bendigas tu palabra en nuestras vidas, que la uses para seguirnos cambiando para tu gloria, y al mismo tiempo pedimos por la obra aquí en este lugar, que cada día tú añadas a los que habrán de ser salvos, que establezcas tu iglesia aquí en San Juanito,
que tú obres, Señor, en tu providencia, en tu soberanía para la honra de tu nombre, y oramos por cada persona que tú has traído en esta tarde. Pedimos que tú cumplas tu propósito en cada corazón, que tú le reveles a Dios, Señor, a Jesucristo el Salvador, y que de esta manera, Padre, pues tus planes sigan avanzando en nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad siempre. Ponemos cualquier necesidad, problema, situación, Señor, que pudiera haber en cada vida. Oramos para que tú la resuelvas conforme a tu voluntad, que tú proveas para cualquier necesidad y que tú uses las circunstancias para hablar a nuestros corazones y mostrarnos a Cristo siempre. Gracias, Señor. Nos despedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14. Pues qué bueno que vinieron, Dios les bendiga. Siempre nos gusta tenerlos aquí.